Muy buenas tardes. Yo me llamo Gustavo Mauricio García Madrigal. Yo nací en la Ciudad de México y hasta este momento todavía vivo en la Ciudad de México. Es una pregunta interesante porque puede ser muy simplista o a la vez muy compleja. Diría que desde niño siempre me llamó la atención el comportamiento de la gente, pero sobre todo qué los hacía felices o qué los hacía sufrir. Me daba mucha curiosidad e interés el saber cómo podía yo entender primero cómo funcionaba su mente, cómo funcionaba su cerebro y poder entender cómo lograban llegar al sufrimiento o llegar a la alegría. Pues mira, de primera instancia podría decir que la psicoterapia cognitivo-conductual, cuando tuve mi primer acercamiento con ella, fue cuando hice un diplomado en el Instituto Nacional de Psiquiatría, el cual lo recomiendo mucho. Es un diplomado de un año, es una especie de especialidad y que se llama Psicología Clínica y de la Salud. Ahí el abordaje terapéutico de aproximación tal cual fue cognitivo-conductual. Eso fue el primer momento en el que yo tuve un acercamiento con la terapia cognitivo-conductual y me gustó mucho lo resolutiva que era y que es, de hecho, ¿no? Actualmente ya las terapias de tercera generación, llamadas conductuales contextuales, tienden a tener todavía mayor evidencia científica incluso que la terapia cognitivo-conductual. En el caso de la neuropsicología, bueno, hice varios cursos y hice ya una maestría después. Y la neuropsicología creo que me da la herramienta principal para entender una escala de necesidades de la persona, ¿no? Cuanto más básica es una necesidad no resuelta o no satisfecha, va a causar mayores problemas emocionales. Entonces lo veo como una cuestión piramidal. A veces el propio paciente no sabe por qué se siente mal. Entonces, cuando no sabe por qué se siente mal, yo como neuropsicólogo puedo decir, bueno, que eso no le ha subido, por ejemplo, a la corteza cerebral, al lóbulo frontal, ¿no? Entonces, la neuropsicología me ayuda a comprender por qué los pacientes tienden a presentar ciertos síntomas, ciertas conductas, ciertos pensamientos que tienden a autoperpetuarse y así ir generando un incremento o un mantenimiento de su malestar emocional. Yo creo que lo más gratificante es ver cuando el paciente mejora. Eventualmente, cuando el paciente te da las gracias y bueno, pues, se siente bonito, es una cuestión muy emotiva, muy sentimental, pero yo mismo cuando observo los cambios, las mejoras en el paciente, en su funcionamiento de la vida diaria, eso para mí es muy gratificante. ¿Por qué? Porque es aliviar a otra persona más de su sufrimiento, ¿no? Y sobre todo que no resulta que el paciente ya no va a volver a sufrir. Todos estamos expuestos al sufrimiento de alguna manera, estamos en riesgo, pero que cuando concluye el tratamiento y lo doy de alta, cuenta en ese momento ya con mayores recursos para los próximos episodios o las desavenencias que lleguen a presentarse en su vida. Ok, mira, am, lo que más valoran de mí, creo que es la escucha, la cual siento que es muy aguda de mi parte. Suelo ser muy explicativo al principio para que ellos no se queden con ninguna duda. Eh, Hay algo que se llama psicoeducación y yo en la parte de psicoeducación me puedo llevar desde una sesión a dos sesiones. Entonces, el paciente se va con un mapa, por así decirlo, en donde ya puede con mayor facilidad reconocer por qué se siente como se siente y ya no nada más estar luchando contra el síntoma, sino más bien el saber cuál es la causa o cuáles son los factores, porque en la mayoría de los casos es una cuestión multifactorial que lo llevan a estar en donde está, en esa posición de dolor, de malestar, de incremento de sintomatología. Y bueno, lo que yo valoro de ellos es pues un paciente puntual, un paciente que se compromete a su tratamiento y sobre todo un paciente curioso que se le despierta el interés por transitar, por así decirlo, por un proceso terapéutico. Muchos pacientes, desafortunadamente, como ocurre, por ejemplo, en la medicina, solamente desean una cura inmediata.
una cura que no les implique un esfuerzo, que no les implique un sacrificio, que no les implique una autoexploración, un autoconocimiento. Entonces, bueno, también con con esos pacientes se trabaja muy bien. Sin embargo, yo valoro mucho a un paciente que se compromete con su propio proceso terapéutico. Es una muy buena pregunta porque pasa muy recurrentemente. Creo que mis estrategias están basadas también en atención a la respiración. O sea, también yo uso las propias técnicas que aplico con los pacientes. Uso mucho el silencio para la propia reflexión y para no entorpecer, digamos, una sesión terapéutica. ¿Por qué lo digo? Porque en una sesión terapéutica a veces resulta que el paciente no está escuchando mucho o pareciera que no le están funcionando las metodologías que se le aplican. Sin embargo, un tiempo de silencio entre el paciente y un servidor tiene que ver con eso, con que podamos no actuar de manera instantánea o reactiva ante la frustración de que alguna técnica o alguna metodología no esté funcionando. Entonces, creo que el silencio, las pausas y la propia reflexión es buena tanto para el paciente como para un servidor. Pues los desafíos de mis especialidades yo creo que tienen que ver con que aún la psicoterapia basada en evidencias y la neuropsicología están un tanto atrasadas. Y no quiero decir que no contamos con elementos o con herramientas, pero yo creo que uno de los principales desafíos es que siempre va a llegar una persona, siempre va a llegar un paciente que representa un reto. ¿Por qué? Porque hay demasiados factores que confluyen para explicar y para mantener el comportamiento de un paciente. Entonces, yo creo que es estar siempre abierto al aprendizaje y con flexibilidad mental de que en algún momento te vas a encontrar siempre con algo nuevo o que humildemente no podemos ver todo el panorama. Entonces, por esa misma razón, tenemos que estarnos documentando y actualizando todo el tiempo. Podría decir que es compleja, eh, interesante y muy gratificante. Serían los tres adjetivos que usaría para describir mi profesión y cómo es mi vida cotidiana en mi rutina de trabajo.